Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les hablamos pues a los amigos perfileros desde aquí de Perfiles de la Plástica. Mi nombre es Alejandro y me acompaña Daniela García, que es aquí la compa del grupo, la genial compa. Y tenemos esta tarde lluviosa aquí en Cali al señor Dioscorides Pérez, un maestro pues muy importante y que nos honra mucho pues con su presencia desde la virtualidad, pero que igual es muy chévere tenerlo aquí. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Alejandro y Daniela, muchas gracias a Perfiles por la invitación. Me encuentro en Bogotá, curiosamente con una tarde seca, podríamos decir que casi caliente, al contrario de la lluvia que tienen ustedes por allá. Me encuentro bien, sí, Sí, listo para conversar con ustedes y a través de ustedes con los amigos de Cali. sí. Bueno, primero que todo quisiera iniciar pues leyendo una, una reseña que aparece pues aquí en la editorial de la UNAL, de la Universidad Nacional, donde pues habla un poco de tu trayectoria, ¿no? Entonces, dice Dioscórides Pérez Bedoya, profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es dibujante, grabador, escritor y performer. Realizó estudios de posgrado en xilografía, tai chi y qigong en el Instituto Central de Bellas Artes y en la Escuela del Dragón de la Ciudad Prohibida de Beijing, China. Es autor de 4 libros de cuento, dibujos y performance. Sus exposiciones recientes fueron El Camino de la Anaconda en el Museo de Arte de Pereira, Los Hombres Sentados en París y la performance La Serpiente del Yurupari en el río Sena, en Francia. Cosas pues de las que tú pues, nos irás contando a lo largo pues de las preguntas que te hagamos, ¿no? Con mucho gusto, sí, me acuerdo. Dale. Bueno, entonces empezamos sin más rodeos pues con la entrevista, ¿no? Entonces, quisiera pues aprovechar por iniciar, eh, por Eh, eh, preguntarte con cómo fue tu acercamiento inicial al dibujo y al grabado. bueno, Alejandro, eso empieza en la escuela primaria realmente. Mi entrada a la escuela fue un poco traumática porque no tenía todavía la edad suficiente, o sí tenía la edad, pero no el tamaño. Y tuve que mostrar los dientes para poder entrar. Como me encontraron la dentadura completa, entonces sí creyeron que un niño tan pequeño podía entrar. Entonces, allí en mi cuaderno de tareas, en el cuaderno rayado corriente, fue donde empecé mis primeros trazos, ¿no? Mis primeros dibujos, pequeños mamarrachos que ya en el bachillerato, bueno, empezaron a convertirse en unos dibujos mucho más finos, unos dibujos que decían que eran muy buenos, puesto que dibujaba en los cuadernos rayados de corriente los próceres, los animales y las plantas, los próceres de la historia nacional, las plantas de zoología, las plantas de biología, los animales de la zoología. Y eso también en el cuadernito ese famoso de dibujo que traía una hojita calcante, mis primeros dibujos entonces escolares con lápiz, con una acuarela de cajita de lata que me regalaron y con una plumilla y un frasquito de tinta china. Después en el colegio me volví ya dibujante de retratos y especialmente de superhéroes. Eso los dibujaba con Prismacolor y con bolígrafo. Y tenía una serie de clientes allí entre mis compañeros a los que les dibujaba pues a Superman, a El Llanero Solitario, al Santo, a imágenes de las revistas, copiadas de las revistas, que yo les vendía a ellos o las cambiaba por algún pan y del recreo y ellos las firmaban y se las regalaban a las novias. O sea que a través de mis dibujos muchos de estos muchachos tenían las novias que yo deseaba, más no yo. Después en el bachillerato alguien me mostró lo que después de muchos años entendí que era el primer grabado.
Siempre hay alguien en el colegio que se le ocurre que debajo de la página cualquiera del cuaderno rayado corriente pone una moneda y la frota con un lápiz. Aparece entonces el rostro de Simón Bolívar o de Calarcá y eso se constituye en un frotage, una técnica particular del grabado que finalmente y especialmente en esta pandemia pudimos rescatar, ¿sí? De manera que así en el bachillerato entré con mi primer grabado. Yo no alcancé como ustedes a hacer el primer grabado que todos hacen ahora como ciudadanos. Recuerden que a cada uno de ustedes, los de nueva generación, los llevaron o en la clínica les untaron con rodillo tinta de imprenta en el pie y se las estamparon en la primera página que los cataloga en la notaría como ciudadanos. Esa es su primer grabado. El segundo grabado viene a ser el de la moneda. Y para los estudiantes de artes, bueno, finalmente va a ser el dibujo, el grabado en silografía o en linóleo antes de entrar en el taller de los metales. Sí, ¿esto fue en Los Quebradas o fue en Pereira estas primeras? Estos primeros trazos, yo nací en la orilla del río Tun, en una casa amarilla que mi padre había construido sobre una piedra grande para que no se lo llevaran las borrascas. De manera que es en, el, en la perla del Otún en Pereira. Posteriormente, bueno, el bachillerato también en Pereira y la universidad en Bogotá. Ya. Bueno, y Dani te quiere preguntar sobre cómo, ¿qué era? Sobre el tarot, ¿cierto? ¿Cómo fue ese acercamiento sobre el tarot? Sí, ¿qué te impulsó a realizar dibujos que tuvieran como temáticas la magia, especialmente el tarot? Bueno, lo que pasa es que cuando entré a la Universidad Nacional, por alguna circunstancia que ahora olvido, se me atravesó la oportunidad de estudiar con un grupo gnóstico y en ese grupo se estudiaba magia tántrica, pero también se estudiaba el tarot. Recuerdo que uno de los cursos de tarot consistía en dibujar las cartas del tarot egipcio y colorearlas para no solamente entender la forma y su contenido, sino también para entrar en el universo simbólico de estos arquetipos cuyos colores son absolutamente eh, importantes en términos de la interpretación, de la, digamos, adivinación. Entonces, me encantaron esos arquetipos porque entendí que era un libro de conocimiento. Después supe que el tarot y esa definición la aprecio mucho. Hay tal vez un autor que escribió un libro que se llama La máquina de imaginar. El tarot, la máquina de imaginar. Entonces, así lo considero y así es que lo entrego a mis estudiantes como una operación de imaginar a partir de estos 22 arquetipos que sirven para recorrer la vida de un ser humano, sus pasos, sus aprendizajes, sus pruebas y las enseñanzas que consigue en el camino, que en verdad es el camino que empieza con el loco y termina con el loco. De manera que Sí, así fue que conocí el tarot. Después empecé a dibujar dibujos en acuarela, en plumilla, en tinta china, hacer pequeños objetos muy próximos a la magia y a la brujería, más encantado por la imaginería y porque la imaginación fluía mucho con este contenido que por por verdaderos rituales mágicos, ¿sí? Eran más bien una magia de representación. De manera que estos dibujos finalmente constituyeron, o gran parte de ellos constituyeron mi trabajo de grado, que afortunadamente se pudo exponer en el Museo de la Universidad Nacional durante una semana. Y uno de esos trabajos, que era una instalación con muñecos de cera, hojas de árbol con dibujos pintados con tinta china y otra serie de parafernalias mágicas metidas en una caja de madera antigua, fue a dar al museo, al Salón de Agosto, en el Museo del Minuto de Dios, y posteriormente fue llevado también a la Feria Mundial de Brujería, algo que se realizó en Corferia, ¿sí? Y
este aparato mágico, este altar, este pequeño altar lleno de muñecos de cera y menjurjes en botellas, lo expusimos en una galería que se llamaba Témpora. Y digo se llamaba porque ese día, o cuando hicimos esta exposición, la galería iba a cerrar y parece que el cierre era propicio, puesto que nosotros estábamos haciendo, bueno, particularmente un videísta y yo estábamos haciendo un trabajo de performance allí que incluía el encendido ritual de esa instalación, y resulta que la instalación se incendió y casi quemamos la galería. Después de eso la galería cerró. Gajes del oficio. Sí, sí, y por desgracia, eh, el, el, el video de esto, porque mi amigo, yo intenté apagar la obra, ¿no? Para salvarla, pero cuando volteé a mirar al camarógrafo, que era un alumno mío, él estaba feliz filmando. Entonces yo no lo quise interrumpir y dejé que todo sucediera y la obra se quemara y quemara gran parte de la pared y del piso también. Después tuvimos un gran lío, pero y el video finalmente se desapareció. O sea, por alguna razón se borró, se perdió y no quedó ningún registro que permitiera corroborar este hecho más que mis palabras. Se esfumó, se Sí, perdió en la nada. Bueno, pues yo tengo una pregunta que se sale un poco de las preguntas de la entrevista, y es si tienes alguna preferencia por un tarot en específico, porque pues hay varios tipos de tarot, ¿no? Está el de Marsella, está el del Rider, está el egipcio. Bueno, hay varios sí, ahí, está el tarot de Crowley, entonces quisiera, el tarot claro, surrealista, hay varios, pues, entonces quisiera preguntarte sobre claro. si tienes preferencia por Alejandro, tienes alguno. más tarots que yo tengo algunos apenas, pero sí puedo responder esa pregunta. Trabajamos en la universidad, en el sótano del Auditorio León de Grey, durante mucho tiempo con un grupo de teatro que se llamaba el Taller de Investigación de la Imagen Dramática. Como era el sótano del Auditorio León de Grey, eso era un humedal y oscuridad. Pero era un buen sitio para trabajar. Allí nos inventamos una obra de teatro que ganó el Salón Nacional como un gran performance. Se llamaba El hilo de Ariadna o El hilo de Adriana. ¿Sí? Y posteriormente a esa obra, que fue muy exitosa, varias veces la presentamos en todos lados en Bogotá, eh, nos inventamos para el siguiente Festival de Teatro de Bogotá, por encargo de Fanny Mickey, una obra sobre el tarot y se llamaba Oráculos. Entonces tenía que basarse en el tarot de Marsella, de manera que yo redibujé las cartas del tarot de Marsella. Esa obra fue un éxito en el festival y inmediatamente nos invitaron a que nos fuéramos a España, Eslovenia e Italia en una gira de varios meses. Afortunadamente los pude acompañar y yo era el que con el tai chi preparaba a los actores para esas largas jornadas de los magos del laberinto. Eh, Allí trabajamos allí me tocó redibujar nuevamente el tarot de Marsella porque podía haber problemas de derechos de autor. Entonces me tocó dibujarlo a tinta china y después colorearlo de manera que el tarot de Marsella podríamos decir que está en mis entrañas, ¿sí? Pero tengo otros tarot, tengo un tarot que aprecio mucho que se llama el tarot persa, ¿sí? Porque es bastante extraño. Tengo un tarot chino bastante curioso y tengo uno que aprecio mucho porque aunque se aleja digamos, de la simbología espiritual y mágica del tarot, tiene unos dibujos muy bonitos. Se llama el tarot de James Bond. Ese tarot lo Vea hicieron para pues. una película que se llama algo así como Vive y deja vivir o Vive y deja morir, algo así. Ahí hay una bruja. Entonces un artista lo encargaron y diseñó un tarot hermosísimo, ¿sí? Cambió un poco, como sucede siempre que los artistas tenemos la libertad de hacer un tarot. Todos los artistas de alguna manera nos hemos encontrado con el tarot y algunos con el encargo de dibujar un tarot para ciertas personas. Hay logias que dicen, cámbiamele este número, pónselo a tal carta. Está en la historia de varias asociaciones esotéricas el cambio de cartas o de número
porque lo requieren para sus enseñanzas particulares. Este hombre hizo un tarot muy imaginativo y una de las cartas que recuerdo, por ejemplo, la fuerza, es una mujer que con caricias y con ternura es capaz de dominar la fuerza del dragón, perdón, del león, y por eso le abre la boca, ¿sí? Y el león no le hace nada. Esa es la imagen clásica del tarot de Marsella de la fuerza y se repite en casi todos los tarot. Este hombre del tarot de James Bond le da por hacer un hombre fornido, como de un circo, que está rompiendo un libro, lo cual parece anticipar un personaje que teníamos aquí que rompía y quemaba libros. Sí, bueno, aquí estoy viendo el tarot de James Bond. Sí, ya lo vi, es un hombre de circo así muy, muy de circo de freaks, sí, de circo. Muéstralo, Alejo. Y hay una imagen también muy Vamos a bonita ver en si ese se ve. tarot. Exactamente. Hay una imagen muy bonita en ese tarot que es un, no sé si es el eremita que se va a una pequeña isla y está sentado en la isla. Sí, Tu isla es muy pequeña, él está sentado allí y si mal no recuerdo hay un pájaro en su hombro y creo que en la barba le anida una golondrina y su barba se convierte en el nido de una golondrina o de un sí. pájaro. Pues sí, ya en la edición del video pondré las imágenes en buena definición para que las personas vean estas ¿Cómo son? imágenes tan surrealistas y tan geniales que pues yo no conocía. Sí, este es un contraste interesante entre, pues digo, el tarot con simbología esotérica, bien sea el egipcio, que lo aprecio también mucho, o el tarot de Marsella, y este que es hecho pues para una película que si acaso usted lo conoce, pero en cine, ¿no? Ajá. En la película de Carros y Abaleo. Sí, bueno, pues siguiendo con las preguntas, quisiera preguntarte por esa influencia que tuvo Armando Villegas como en esa producción plástica inicial. ¿Cómo fue que llegaste a ese referente? Bueno, Armando Villegas llega a la Universidad Nacional, él es un artista peruano, siempre aparece en la foto, recuerdo mucho esa foto, él aparece en esa foto famosa donde están los artistas de la historia del arte colombiano, donde Los 6 aparece Obregón, artistas, son como 4 o 5, Obregón, Grau, están parados en alguna escalera por allí sí, en algún sitio cerca del Museo Moderno, de Arte Moderno, y él aparece allí como un personaje un poco desconocido, puesto que al ser extranjero no se le da mucha importancia y no se le señala, eh, pero llegó a la universidad en un momento político muy fuerte, muchas batallas, muchos problemas, muchos muertos, cierres cada semestre, y él empezó a exigir de nosotros, del taller, una disciplina constante y una respuesta pictórica contundente que rompía un poco con la ligereza con que nosotros estábamos llevando la academia, puesto que nos dedicábamos más que todo a las representaciones políticas. Yo en ese momento estaba trabajando con un grupo de teatro, entonces dedicaba mucho tiempo al teatro también, al teatro político y digamos a los carteles y a la manifestación, a todo esto. Y él llegó y nos exigió una disciplina fuerte, de manera que Armando en ese momento se convirtió en un disciplinador, en un exigente de la parte estética, exigía mucho en el dibujo, en la pintura, y empezó a meternos, a sacarnos al grupo un poco del mundo rojo y verde de la revolución, con que se representaba en ese momento todas las cosas, tanto en teatro como en pintura, y a meternos en problemas del arte contemporáneo. Y recuerdo que para mí fue muy importante encontrar la obra a través de él, la obra mágica y la magia que había detrás del personaje, ¿sí? La teosofía también que había de Paul Klee y de Kandinsky, especialmente de Kandinsky, porque me leí punto y línea sobre el plano y de lo espiritual en el arte y entendí que este hombre había dicho sobre el punto y la línea una serie de cosas que todavía no hemos desarrollado. O sea que hay unos secretos allí en ese lenguaje primordial de las artes
que empieza por el punto, la línea, el plano, el volumen y los volúmenes, y después la relación con el color y con el sonido, que sí la han entendido una serie de jóvenes ahora, a partir, dando la vuelta por otro lado, a partir del video y la música, o la unión entre la imagen pictográfica y la imagen visual, o la imagen en movimiento, y el sonido. Entonces, el que entráramos en este mundo de Paul Klee, de Kandinsky, también de Sislo y de Mata, que me asombraron. Después conocería pinturas de Sislo en museos, y especialmente pinturas de Mata en Cuba, y entendí por qué había sentido esa vibración inicial en ese momento. De manera que fue importante Villegas para exigirnos, meternos en el territorio de la belleza, de la estética y especialmente del oficio, de que pintáramos y dibujáramos constantemente, y que empezáramos a atender al universo simbólico de todo el trabajo que hacíamos, ¿sí? De manera que fue fundamental. En cuanto a la influencia de su obra misma, creo que la importancia se da en la factura que tenía. Hacía unas pinturas con una factura exquisita, ¿sí? Y uno como estudiante quedaba absolutamente enamorado de su trabajo, y entendía que para pintar un cuadro había que dedicar mucho tiempo y trabajarlo como una operación alquímica, como la cocina del arte, ¿sí? En los últimos tiempos estuve haciendo una serie de lo que yo llamo golems, y era que no desperdiciaba cualquier objeto, cualquier caja de fósforos, cualquier muñeco, cualquier esfera, cualquier puntilla, un alambre roto, una caja vacía, para convertirla en un personaje, en una especie de golem, en un muñeco, entre comillas, digamos así. Y la última vez que lo visité, encontré su casa con sus pinturas hermosísimas, pero también llena de estos personajes a los que aplicaba unos colores especiales al óleo, y cualquier objeto de estos de la basura lo transformaba en una verdadera obra de arte. Yo creo que antes de la pandemia se me atravesó un gran libro de él con su obra, y lo abrí, encontré cosas que yo no conocía, y creí que había llegado el momento de rendirle un homenaje personal a mi maestro, a mi amigo, estudiando esos guerreros, especialmente, de los cuales si tengo alguna influencia es absolutamente inconsciente. Sus guerreros son mágicos, especialmente por esa penumbra y ese colorido que tienen, ¿sí? Mis guerreros, si es que algunos los llamo guerreros, aunque hago muchas cosas, son apariciones a partir de 10.000 líneas, ¿no? No tanto del color como de la línea. Sí, pues digamos que me parece como muy fascinante esto que comentas de los golem, porque claro, pienso en esta historia pues del rabino de Praga que hizo este ser con estas letras y eso, y cómo se le da como un enfoque pues contemporáneo, ¿no? Pues que sale pues como ya no es como de arcilla pues ni esto, sino que ya lo haces con materiales como propios de nuestro cotidiano, que son materiales efímeros, materiales pues de la sociedad de consumo. Entonces me parece muy chévere esto que dices, porque es esta reinterpretación, pero esa idea sigue ahí, ¿no? O sea, el contexto cambia, pero ese arquetipo sigue ahí sosteniéndose a través de las eras, ¿no? Me parece muy chévere eso que mencionas. Sí, yo creo que eso es importante, ahora que usted lo relaciona. No había pensado en esto, aunque estoy muy cerca de ese tipo de trabajo del golem, eh, lo que estamos haciendo en el taller o en los talleres de artes, y ahora lo repetimos, ya lo hicimos en un primer ensayo virtual. eh, Uno de los trabajos es el golem. O sea, partimos nosotros de un trabajo con arcilla que se llama las esferas del aliento, donde en una esfera que después convertimos en vacío, una esfera vacía, colocamos el aliento y lo encerramos. Y después, con ese aliento, podemos hacer que esa esfera, bajo una serie de grabados que le hacemos y que lo convierten en un hombre,
en un animal o en un árbol de la vida, con solo el intento, con arrojarla al aire. Si es un pájaro debe salir volando, si es un tigre debe salir caminando. De manera que ese es el poder del aliento. Y después pasamos a la construcción de un golem en arcilla, donde ya no es el poder del aliento, ese aliento bíblico, ese aliento con el que se le da vida a los hombres en la mayoría de las culturas a partir de una imagen de arcilla, sino que es la palabra, que es importantísima. Este golem que usted menciona del rabino de Praga, que una vez que lo hace, le escribe el nombre de Dios, y ese nombre, que es un secreto, es capaz de darle vida a este personaje y hacer que obedezca las órdenes del rabino, ¿sí? De manera que lo colocamos como un trabajo plástico, un trabajo simbólico, pero un trabajo que nos permite también enganchar ese pensamiento mágico con las estructuras de pensamiento contemporáneo que nos tienen a todos como golem. De hecho, ahora estamos encerrados y bajo órdenes. Dioscorides, yo quiero Sí, preguntarte si has estado en alguna de las como ferias o bienales gráficas que se han hecho aquí en Cali. Daniela, mira que no tengo recuerdo de esto, si alguna vez fui invitado o no. Lo que sí recuerdo exactamente es que en alguna ocasión yo había enviado una obra de tamaño pliego con 25 grabados de distinto tamaño. Esos grabados, fue un placer hacer un trabajo muy fuerte, pero un placer acomodar todos esos grabados para que en un solo tiraje salieran las 20 y pico de placas, ¿sí? Y se llamaba El Arbolario Romántico de la Santa Ursulinda. Era una santa que me había inventado con las imágenes también de sus amantes y caballos y una serie de imaginería. Y yo lo envié sin ninguna pretensión, pero con esperanza secreta, a la Bienal de Puerto Rico, y un domingo abrí el periódico y decía que yo me había ganado la Bienal. Entonces fue un asombro tanto para mí como para mis profesores. Yo estaba recién en la academia como profesor, y estaba al lado pues de mis maestros de grabado, Jean Grandi, Rendón, el maestro Quijano. Eh, bueno, recibí este premio. Este grabado la tertulia en una exposición donde estaba mi grabado. Allí sucedieron cosas curiosas, y es que conocí primero que todo al maestro Rayo, que en esos días llegaba de Nueva York y llegó a la Bienal o al sitio este, y que posteriormente me invitaría a hacer una exposición individual en su museo, a hacer otra exposición especial y a dictar talleres de grabado allí. Y también para hacer una valla en el museo Vial, ¿sí? Entonces pude conocer al maestro Rayo, conocí de cerca la obra que apreciaba mucho, pero no lo conozco a él, al maestro Pedro Alcántara, y recuerdo también que se apareció, bueno, eso fue posterior porque fui a exponer posteriormente a eso, quizás a raíz de haber mostrado este grabado. Fui invitado a exponer a una galería que creo que no existe ahora. Esa galería se llamaba El Charco, ¿sí? Y mm, allí pude conocer algunos artistas caleños, pero especialmente, como le digo, en ese momento la obra de Alcántara y los grandes ojos de la maestra María Paz Jaramillo, ¿sí? Después de eso, el país andaba revolcado, y de un momento a otro se cerró la universidad por problemas políticos, por muertos, el país estaba en efervescencia. Al frente de la universidad estaban en la toma de la embajada dominicana. En ese momento quise irme a Nueva York a estudiar grabado, y decía que solamente había becas para China en el ICETEX. Entonces, más bien como por obra del demonio, resulté
resulté en Pekín. Si estaba aquí y de un momento a otro me dieron una beca, la universidad estaba cerrada por 2 años. Yo me fui con una beca de 2 años que finalmente se prolongó a 3. Sí, bueno, de eso precisamente te quería preguntar, pero pues